Estamos de regreso en este programa con Arturo López Levy, que se encuentra en la ciudad de Washington, los Estados Unidos. Y bueno, pues lo hemos invitado precisamente para el análisis obligado, para seguir la reflexión, la revisión del significado y del alcance de este día, donde pues al primer minuto de este lunes se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El altísimo simbolismo que tiene precisamente ver la bandera cubana ondear en la capital estadounidense, lo que veremos próximamente de la bandera estadounidense ondear en La Habana, Cuba, y bueno, todo lo que esto significa. Arturo, gracias como siempre por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Qué gusto, Carmen, siempre es un placer estar en el programa contigo. Gracias, Arturo. Bueno, ¿cuál es la lectura primera del significado que todo esto tiene para Cuba, para Estados Unidos, para América Latina, para el mundo en general, lo que significa? Mira, Carmen, para entender esto bien hay que ubicar la relación entre Estados Unidos y Cuba en una relación difícil, asimétrica, entre un gran poder y un país revolucionario en su vecindad. Como resultado del conflicto, hay un problema que por una parte implica que el gran poder Estados Unidos reconozca la soberanía cubana y se dé un tratamiento en ese sentido respetuoso. Y del otro lado también hay los países revolucionarios en su proyección a nivel internacional muchas veces toman una actitud, digamos, algunos llaman internacionalista, otros intervencionista, de reto a la jerarquía de los grandes poderes internacionales. Y esto generó una dinámica de conflicto en la cual se transita con la apertura de las embajadas hacia una normalización. Generalmente estas normalizaciones implican un reconocimiento de soberanía por parte del gran poder hacia el poder más pequeño y también una especie de deferencia hacia la jerarquía de gran poder que tiene el gran poder que está a 90 millas de Cuba. Entonces, este proceso empieza ahora, se ha institucionalizado, la normalidad es un destino y la normalización es un proceso. Y lo que se ha hecho es crear las bases institucionales para que ese proceso de normalización fluya. Ahora, mencionas, Arturo, al inicio de tu análisis, la parte obligada, que es la asimetría. Efectivamente, estamos frente a dos naciones muy distintas, dos naciones que hoy vuelven a tocar punto de contacto diplomático después de 54 años y con una conflictiva, bueno, verdaderamente difícil de describir en pocos minutos. ¿Cómo se va a dar este proceso de normalización? ¿Cómo se va a dar este proceso frente precisamente a estas dificultades históricas y a esto que tú mencionas como asimetría? Mira, una de las cosas que está empezando a ocurrir y que tiene que ver con la apertura de las embajadas y con el clima que esto ha creado, por cierto, la conferencia de prensa conjunta de los cancilleres es un ejemplo de un ambiente nuevo de relajación, de conversación dentro de las discrepancias, pero ya vemos que desde el 17 de diciembre ya ha empezado un proceso de inicio de diálogos importantes en múltiples temas, la posibilidad de enfrentamiento mutuo que incluye a México sobre derrames en el Golfo, la posibilidad de comercio con el sector no estatal cubano, que ya se han abierto algunas licencias para posibles importaciones en los Estados Unidos, aumento de las licencias para viajar a Cuba y para realizar algunas operaciones de corte financiero. Y último, pero no menos importante, la discusión en derechos humanos. Nota que todos esos grupos de trabajo, de diálogo, no podían existir antes a partir de las diferencias que había con el tema de Alan Gross, el subcontratista de la USAID que estaba arrestado en Cuba, el tema el primero eran 5 y después 3 prisioneros cubanos que habían estado envueltos en el monitoreo a grupos anticastristas en Miami. Y entonces lo que veo es que hay la posibilidad de discutir, de conversar sobre temas que dividen, diferencias, levantar un trabajo conjunto en temas comunes, nota que incluye la cooperación en salud a raíz de la crisis del ébola en el oeste de África, y en temas, por ejemplo, como derechos humanos, discutirlos
no permitir que las diferencias en derechos humanos se conviertan en un obstáculo al diálogo, sino que el diálogo los incluya y que haya una conversación franca a este respecto. Bueno, este es el gran tema, o uno de los dos grandes temas obligadísimos, Arturo, desde luego, el tema de los derechos humanos y la democracia y, por supuesto, el tema del embargo económico. Esos son los grandes asuntos que uno se pregunta cómo es que se van a procesar, qué va a exigir uno del otro, una nación de la otra, en estos dos grandes carriles fundamentales. Mira, yo creo que se ha ido construyendo una especie de confianza táctica. Es difícil hablar de una confianza estratégica entre adversarios que han tenido, como tú misma decías, relaciones difíciles por tanto tiempo. Pero esa especie de confianza táctica puede ayudar a que el gobierno de Cuba coopere y el gobierno norteamericano desde la rama ejecutiva tome medidas que relajen y que vayan abriendo la situación con el embargo, y de esa manera, que es una manera dinámica, se empiece a cambiar el balance de fuerzas y eventualmente, ya sea en el Congreso o en las Cortes estadounidenses, gran parte del embargo pueda cambiarse. Te recuerdo que en septiembre el presidente va a tener que ratificar sus autoridades anuales bajo la ley de comercio con el enemigo, y es posible que él no lo haga y diga que Cuba no es considerado un país enemigo más, porque si no es un país terrorista, ya lo sacaron de la lista de países terroristas, es muy difícil hablar de Cuba como un país enemigo de los Estados Unidos. Y si el presidente saca a Cuba de esa categoría, se pueden abrir las puertas de las Cortes norteamericanas a cuestionamientos a la autoridad congresional para restringir el derecho constitucional de los estadounidenses a viajar donde les plazca. Y te puedo decir que si se levanta la prohibición de viajar a Cuba, ese sería un clavo fundamental en el ataúd del embargo. Inevitable por demás, parece ser. Bueno, ya hay 12 categorías generales y el número de norteamericanos que están viajando a Cuba como parte de los contactos pueblo a pueblo, educacionales, religiosos, lo hacen de una manera general. Solo tienen que firmar un affidavit que diga que ellos caen bajo esas categorías y tener evidencias en caso de que puedan ser cuestionados por oficiales del Departamento del Tesoro. Eso básicamente es abrir las puertas a una interacción mucho más grande entre la sociedad norteamericana y la sociedad cubana, y acuérdate que eso puede potenciar los sectores de cambio, los vectores de cambio que están en Cuba operando bajo la reforma económica y el proceso de liberalización política que está teniendo lugar, que no representa elecciones multipartidistas, pero sí una expansión de los derechos de viaje, de los derechos de religión, el derecho a la propiedad privada y otros de ese estilo. Arturo López Levi, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, el camino no es necesariamente terso. En Estados Unidos hay expresiones críticas de lo que está sucediendo. Hay quien lanza ideas desde el Congreso de que se puede incluso boicotear el nombramiento de embajadores. Después de la pausa te escuchamos, Arturo, en esta parte de la historia.